Vamos a empezar con el tema 1, de conceptos previos. Primero vamos a ver los números reales. Nosotros estamos interesados en la representación de los números reales en la recta real. La mayoría de vosotros ya sabéis qué es un número real, así que voy a hacer una breve introducción histórica, más o menos, de cuál es el significado y por qué se construyen los números reales. En la historia de la humanidad, los números naturales surgen de manera natural a la hora de contar objetos. Los números naturales matemáticamente se construyen con la letra n. Fijaos que como es un conjunto de números, siempre que tengamos un conjunto lo vamos a definir entre llaves. Así que el conjunto de los números naturales va a estar formado por el conjunto de números formados por el 1, el 2, el 3 y el 4. Estos puntos suspensivos me indican que realmente que lo que viene después es conocido. Aquí ya sabemos que viene el 5, el 6, el 7, etcétera, etcétera, etcétera. Y como es un conjunto de números infinito, pues no los podemos poner todos. Como decía, surgen de forma natural en la historia de la humanidad, y no solo en la historia, sino en la prehistoria, para contar el número de jarrones que tiene tu vecino, o el número de hijos que tienes, o el número de individuos de una tribu. Posteriormente aparecen los números enteros. Los números enteros matemáticamente se representan con esta letra Z. De nuevo, como es un conjunto, lo representamos entre llaves. El conjunto de los números enteros está formado por los números naturales, veis el 1, el 2, el 3, incluimos también el 0, si no lo habíamos incluido antes y ahora os diré por qué, y también incluimos los números naturales de antes pero con un signo menos. ¿A qué viene esto del 0 que os he dicho? Los números naturales, cuando se construyen de forma axiomática, matemáticamente, se pueden construir a partir del 0 o a partir del 1. Entonces en algunos sitios incluyen el 0 dentro de los naturales, en otros no. La verdad es que yo, cualquiera de las dos definiciones me vale. ¿Cuándo surgen los números enteros? Los números enteros en la humanidad surgen, curiosamente, en economía. ¿Por qué? Porque los prestamistas se dieron cuenta de que no era lo mismo la gente que tenía 3 monedas de oro que la gente que debía 3 monedas de oro. Y a unos les pusieron un signo menos. A la gente que debía 3 monedas de oro, pues les ponían un signo menos. Posteriormente aparecieron los números racionales. Los números racionales se representan por esta letra Q de aquí, y matemáticamente se definen como el conjunto de números que se pueden escribir de la forma a partido por b, tales que, fijaos, estos dos puntitos de aquí significa tales que, siempre se utilizan para ponerle condiciones a lo que tenemos en la parte de la izquierda, ¿vale? Así que es el conjunto de números que se escriben de la forma a partido por b, tales que a y b son números enteros, fijaos, esto lo que me dice es que a y b pertenecen a los enteros y donde b es distinto de 0, ¿vale? Porque no podemos dividir entre 0. Los números racionales, surgen de forma también bastante natural a la hora de realizar medidas. Por ejemplo, para medir la longitud de una valla, pues tú tienes que medir una serie de varas, pero a lo mejor la última vara solamente tienes que, en lugar de ser la vara completa, pues te quedas con una parte de la vara, ¿vale? Supongamos que eso está de aquí y nos quedamos supongamos que podemos dividir la vara en 4 y nos estamos quedando con las 3/4 partes, ¿vale? Pues entonces estos 3/4 de vara sería la última vara que me da mi medida de longitud. Otra forma en la que aparecen los números racionales es para el reparto. Por ejemplo, si tenemos una cantidad de grano, por ejemplo, tenemos 3 arrobas, por decir algo, 3 arrobas de trigo, pues entonces si las queremos dividir entre 10 personas, pues ¿a cuántas arrobas de trigo da por persona? Pues entonces serían las 3 arrobas, que no sé cómo se escriben, así que lo voy a escribir así, dividido entre 10 personas, pues esto nos daría 0,3 arrobas por persona, ¿vale? Las unidades serían arrobas por persona. La parte fundamental con la que quiero que os quedéis ahora es que un número racional siempre se puede representar en forma decimal con una expresión decimal exacta o periódica.
Una expresión decimal exacta, por ejemplo, es 0,3 o también 0,25 o también 2317.435781. ¿Vale? El caso es que el número de decimales que yo estoy usando es un número finito, ¿vale? Es decir, es un número dado, es una cantidad dada. Después de esto, digamos que podemos escribir todos ceros. Esa es una forma de escribir un número racional y la otra forma es con una expresión periódica. Una expresión periódica, por ejemplo, es cuando escribimos un tercio. Cuando escribimos un tercio, el resultado es 0,333, etc. ¿Vale? El número de treses que tenemos en la división es infinito, así que la expresión decimal realmente no es finita, sino que es infinita, pero tiene una parte periódica, de forma que yo la parte periódica lo que hago para escribirla es que la represento con ese simbolito ahí arriba, y eso ya significa que todo lo que está debajo de ese simbolito se repite infinitamente. Vale, ¿qué pasa? Pues que con esta forma de representar los números racionales nos damos cuenta de que existen números que, aunque yo los escriba de forma decimal, no van a ser un número racional. Existen números que, si yo les pongo un número infinito de decimales que no se repiten nunca de forma periódica, pues entonces voy a tener un número que no va a ser un número racional. A esos números los metemos dentro de otro conjunto que es el de los números reales y se representan por esa R de ahí, que vamos a ver un montón durante el resto del curso. Así que vamos a entender los números reales como una compleción de los números racionales, ¿vale? De forma que cualquier secuencia de cifras decimales converge a un único número real. Eso significa que independientemente de la secuencia de decimales que esté cogiendo, ¿vale? Si es una secuencia infinita de decimales, porque si fuese finita sería un número racional, esa secuencia infinita de decimales me va a representar un número real, cosa que con un número racional no lo podría representar así. Visto desde el punto de vista de conjuntos, bueno, representados de una forma bastante absurda, como estas elipses que tenemos aquí, tenemos que los números reales contienen a los racionales, a los enteros y a los naturales. Los números racionales contienen a los enteros y a los naturales, y los números enteros contienen a los naturales.